Deportes. COPE Melilla. Estar informado. Pues muy buenas tardes, Melilla, un lunes más aquí en su cadena amiga, en COPE Melilla. Bueno, en COPE Melilla, como siempre les digo, ¿no? Y a las 7:10, en este caso 7:09 minutos, hoy nos han dado un poquito más de tiempo porque saben que lo merecemos. Somos muy buenos, no yo, porque yo al final soy un mero transmisor. Los que son buenos son los que nos acompañan cada lunes y cada miércoles. ¿Y quién son? Pues los protagonistas, los verdaderamente importantes, los protagonistas, los deportistas, los entrenadores, los responsables de darnos alegrías, muchas alegrías a todos los melillenses a través de lo más bonito que existe, el deporte. Y el mero transmisor, como he dicho antes, me he quedado bien. El mero transmisor es un servidor, David Torices Dupi. Son las 19:10, como saben, ahora en directo en COPE Melilla, en diferido a partir de las 9, por eso tenemos las cámaras y por eso salen tan guapos nuestros invitados, a partir de las 9 en COPE Melilla, en Popular Televisión. Y vamos a empezar muy rápidamente porque, bueno, como hacemos siempre los lunes, vamos a empezar haciendo un pequeño repaso de lo que ha sido la actualidad deportiva del pasado fin de semana, una actualidad deportiva que casi nos deja una nueva gesta. Y digo casi porque estuvimos ahí, lo tuvimos en las manos, que ha sido el gran hacer del Melilla Voleibol en esta Copa del Rey, en la que lo tuvieron en las manos, pero Manacor, pues en esa final se impuso y bueno, desde aquí, desde Melilla, por supuesto, enhorabuena al equipo balear y por supuesto, enhorabuena a los chicos de Salim Abdelkader. Y empezamos por el fútbol y la Unión Deportiva Melilla casi nos da esa alegría del fin de semana, y digo casi porque en el minuto 103 un penalti en contra hacía que regresaran a Melilla con las manos vacías en formato de puntos, no así en formato de sensaciones, porque no tuve la oportunidad de ver el partido, pero parece ser que se vieron brotes verdes de la mano de Miguel Rivera. El filial de Pepe Arredondo empató a 0 en La Espiguera frente al Torre del Mar. El juvenil de Pepe Romero caía en su visita a la Almería por 3-1. En La Espiguera, también frente a la Almería B, en este caso, el Rusadir perdía 3-5 frente al líder de la Liga Nacional, pero un gran combativo Rusadir. Y el ATM, que después de no sé cuántos partidos, yo creo que son 10 victorias seguidas, empataba 1 en casa y tuvo que ser a través de un autogol de una de las nuestras, de Isa Vargas. Fantástico el rendimiento que están haciendo las chicas en este último tramo de la competición de Nacho Andar. Pasamos a baloncesto y recordamos que el Melilla Baloncesto, pues por ventanas FIBA descansaba. El Enrique Soler, pues perdió contra el líder en un 85-99 frente al Algeciras. La Salle, doble triunfo de La Salle, el primero de ellos el de la Liga Challenge, 68-67 frente al Cordá Paterna en un partido ajustadísimo. Y el de la Liga Nacional, victoria de las chicas de Pepe Torrubia por 67-52 en lo que supone la 11ª victoria de la temporada. El Club Bahía de Cádiz se llevaba el triunfo por un punto, 54-55, frente al Melilla Baloncesto de Silla de Ruedas. Balonmano, el Maravilla venció con autoridad 32-21 al colista Torrejón el pasado sábado en el Javier Imbroda. Con esta victoria el Maravilla sube al 7º puesto de la clasificación y el Virgen de la Victoria
en la primera masculina. Victoria 29-24 frente al San Francisco de Asís en un gran partido de los melillenses en el Lázaro Fernández. Fútbol sala, Melilla Torreblanca sigue dándonos alegrías en este partido, en esta ocasión 1-0 como local frente a un gran equipo, Castro, en el que un gol de Emily pues decantó la balanza para las chicas de Gustavo Bravo. El Torreblanca en su visita al líder de la competición caía 1-8 en la pista del San Fernando en Madrid. Meliestar, los de Javi Barroso pierden al Sala 5 Martorell 5-3. Meliestar se complica la vida. Hay que tener muchísimo cuidado. Y Nueva Era, que caía en casa 2-5 frente al Virgili Cádiz. Un gol en propia meta. Bueno, vamos a hablar largo y tendido de este partido, porque los dos primeros invitados son precisamente el entrenador y el delegado del Nueva Era. Y por último, y como hemos abierto, pero nos falta, por supuesto, el Superligas Femenina, y es que el sábado 28 el Club Melilla Voleibol Femenino venció 3-0 al Gran Canaria en casa. Esa victoria les asegura la permanencia y les mete de lleno en el playoff por el título. Y lo que decíamos, ¿no? Pasado fin de semana ha sido el gran evento del fin de semana, esa copa que se ha disputado en tierras valencianas, donde Melilla Voleibol ha estado a punto de, no de dar la campanada, ¿no? Porque, bueno, nos tiene acostumbrados a rayar este nivel, pero bueno, finalmente en esa final, valga la redundancia, Manacor se impuso, pero nosotros estamos tremendamente orgullosos del trabajo realizado por los chicos de Sanin Abdelkader. Y aprovechando con este final de sintonía, como les decíamos antes, vamos a dar paso a los primeros invitados de la tarde, que no son otros que Alex Herrera, entrenador de Nueva Era, y Juan Mariscal, delegado. Muy buenas tardes, señores. Buenas tardes, un placer estar con ustedes en este lunes. Muy bien, igualmente el placer es nuestro. Ya tocaba hablar de Nueva Era, aunque tuvimos la gran fortuna de tener a dos de los jóvenes melillenses por aquí en una ocasión. Y les dimos suerte, mister, les dimos suerte porque ese partido, sí, las cosas no venían muy bien, pero ese partido precisamente conseguimos una victoria y fuimos fuera y creo que conseguimos otra seguida. Sí, sí es cierto. A raíz de que vinieron los dos chavales a Cope Melilla aquí, pues encadenamos, no sé si fueron 5 o 6 partidos consecutivos sin conocer la derrota. Así que esperemos que una vez nos vayamos Juan y yo de aquí, pues nos vuelvas a dar esa suerte que mister, nos diste. Yo le digo, mañana le pongo una silla aquí y estamos aquí todo el tiempo que haga falta. Si es por eso, si nos aseguran que esa es la fórmula, encantado de poderlo hacer. Juan, amigo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Acércate al micro que te tiene que escuchar la gente, no vas a pasar desapercibido. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Hablábamos de que este fin de semana hemos tenido, pues bueno, esa derrota que nos estaba o que teníamos mucha ilusión puesta en este partido, porque precisamente era uno de esos partidos que nos podía definitivamente enganchar a ese vagón de alto de la clasificación, y precisamente lo veníamos hablando fuera de micro, que esos 3 partidos, mister, que tenemos pendientes, con la victoria de este pasado fin de semana, que no ha podido ser, sí que nos hubiera metido de lleno en la lucha por todo, ¿no? Sí, sí es cierto. Al final el partido contra Virgili y Cádiz, pues teníamos depositadas mucha ilusión llevarnos los 3 puntos, pero fue un partido atípico a nosotros, nuestra identidad no fue la que llevamos partido a partido, se nos puso muy pronto cuesta arriba, la lesión del portero Ernesto, que desde aquí le mando mucho ánimo, que creo que va a tener una lesión grave, le mandamos mucho ánimo desde aquí, se nos puso cuesta arriba el partido, también fue una semana atípica. También estamos con el tema de Ramadán por medio, los horarios están siendo un poquito fuera con lo que corresponde a meses anteriores, pero bueno, también nos ha puesto los pies en el cielo, los pies en la tierra, perdón, Virgili, y saber que esto es un camino de larga duración. Poco a poco, pues iremos trabajando como lo venimos haciendo y ya con la mente puesta en Jerez e intentar que haya sido un pequeño desvío, pero que continuemos todos en la
en la línea que venimos haciéndolo, ¿vale? Contra Jerez. Mister, está claro que evidentemente en la situación en la que nos encontramos actualmente tenemos que mirar más hacia abajo que hacia arriba, es lógico. Hacer 21 puntos en este caso tiene Imperio Los Rosales, Nueva Era tiene 26, repetimos, tiene 3 partidos aplazados y evidentemente Virgili está marcando, ¿no?, el corte del playoff con 43. Se podía pensar que esos 3 puntos de este fin de semana le hacía no sumar a Virgil y nos podía dar la oportunidad de acercarnos con esos partidos, pero quizá sobre todo recordando cómo empezó la temporada, ¿no?, que echamos la vista atrás, que nos penalizó muchísimo cuando el equipo estaba haciendo las cosas bien, pero esto es deporte, esto es fútbol sala, cuando al final pues no eres capaz de materializarla o te hace un gol con relativa facilidad. Quizá por lo que viene siendo el deporte, ¿no?, que al final muchas veces no te devuelve lo que le das en pista, pero a medida que ese que fue un lastre importante, el equipo se ha repuesto fantásticamente bien y no en vano es que estamos en esa posición en la que podemos con esos partidos mirar realmente hacia arriba, y creo que eso es mucho mérito de no solamente de usted, por supuesto, de su plantilla, del trabajo del equipo, ¿no?, del trabajo del club, de consolidar cada vez más este proyecto, ¿no?, que creo que se está consolidando de una forma sólida y que quién sabe si esta temporada, y por qué no en venideras, poder estar peleando por este tipo de situaciones que a día de hoy está peleando Virgili, ¿no? Correcto, sí es cierto que nos está penalizando un poco el comienzo de temporada. Como dijiste anteriormente, este deporte es tan bonito que a veces es tan injusto a la vez. Los primeros partidos de temporada pues no los supimos sacar, siendo superiores a nuestros rivales. Dichos rivales que en la segunda vuelta hemos pasado por encima, por así decirlo. Lo que está claro que hay que darle continuidad al proyecto y poco a poco pues ir mejorando. Sí es cierto lo que dices tú, el tema de jugadores, pues la verdad que no nos los están poniendo tanto a mí, a Juan, muy fácil. Hay un grupo interno muy bueno, desde el club siempre depositando todo para que todo salga bien. Y por la parte que nos toca a nosotros, estamos con mucha confianza para lo que resta de temporada e intentar pues mirar hacia arriba. Sí es cierto también que esta liga está un poquito loca. Cada semana el último le gana al primero, el penúltimo consigue puntos en una cancha como un Jalance que pasó este fin de semana. No nos podemos dejar llevar por jornada, sino seguir continuando trabajando y ya tener los deberes hechos lo antes posible y ya luego pues mirar hacia arriba, que es lo que queremos todos los jugadores, cuerpo técnico y club. Juan, me imagino que ya ver a Nueva Era asentado en la categoría, ver el proyecto, sobre todo ver el proyecto no solamente asentado, sino muy consolidado de cara al jugador melillense, ¿no?, que también es una parte muy importante. Al joven jugador melillense tiene su espacio, tiene ese salto natural que puede necesitar, ¿no?, para seguir progresando en esto del fútbol sala, y me imagino que como melillense de pro, pues muy orgulloso de pertenecer a un club que profesa este tipo de ideas para poner en valor a todos esos chicos jóvenes y no tan jóvenes, porque ahí tenemos al gran Josep, que sigue comandando, y de qué manera, ¿no?, este proyecto. No, hombre, ve a la gente de Melilla que está ahí con nosotros, sobre todo los niños, los juveniles que están pegando, que vienen pisando fuerte, eso siempre es bueno. Hay mucho talento en nuestra ciudad, mister. ¿Cómo ves el fútbol sala melillense? Porque yo relativamente he tenido la gran fortuna de tener pues a Tomás de Dios, lo tuve al principio de temporada aquí, y yo le hablaba de la gran salubridad que tiene a día de hoy, ¿no?, el fútbol sala melillense. Sin ir más lejos, ¿por qué? Porque contamos evidentemente con la toda campeona Torreblanca, y eso debe ser orgullo para todos, pero es que luego además tenemos Melilla están en segunda, Nueva Era en segunda B, fantástico trabajo que están realizando tanto la Peña Real Madrid como Rusadir en el División de Honor, que es que les vemos pelear por cosas importantes, o sea, les vemos arriba, no les vemos en posiciones de descenso, y eso debe de ser que hay buena materia prima, ¿no, mister? Sí, yo vengo de una islita de Gran Canaria y es muy parecido a Melilla.
los jugadores son muy talentosos, muy callejeros, por así decirlo, pero carecen de un trabajo de la base. Y ahí es donde estamos nosotros, intentando poner a los mejores entrenadores en la base para que con el paso de los años no tener que tirar tanto de jugadores de fuera y que sean de la casa. Y hay jugadores más que de sobra para poder generarse. Por supuesto. Yo soy un poco fanático. Muchas veces me voy a ver partidos de Benjamines, de Alevines. Los padres me miran y dicen, ¿qué hace el entrenador del primer equipo a las 10 de la mañana un sábado viendo? Porque me gusta darle importancia realmente a lo importante, que son los niños y la base. Hay que cuidarlos para que en un futuro puedan estar. De hecho, tenemos 3 jugadores en la dinámica del primer equipo. Este fin de semana un jugador como Ryan ya fue en su primera convocatoria con el segunda B y esperemos que lo siga haciendo así de bien y en los próximos partidos pueda debutar con tan solo 16 años. La semana pasada les decíamos que íbamos a tener a miembros de Nueva Era aquí, que estábamos sobre todo dejando que pasara un poco la ebullición, porque con perspectiva todo se ve de una forma mucho más sensata y mucho más tranquila. Y es que el pasado fin de semana ustedes vivieron una situación muy delicada y les ponemos en contexto. El Nueva Era se desplazaba hasta Pinatar para disputar un partido, pues bueno, un partido uno más de la competición, y es lo que tendría que ser, ¿no? Una fiesta del deporte, porque cada partido debería ser una fiesta del deporte, pero en este caso, pues bueno, si la fiesta la intentaron poner los jugadores y el cuerpo técnico sobre la pista, vamos a dejarlo en 3-4 energúmenos e incivilizados, pues se ocuparon de ensuciar lo que debe de ser lo verdaderamente bonito y lo verdaderamente importante, que es el deporte y a los deportistas. Y tuvisteis que vivir pues lo que no nos gusta a nadie vivir, lo que por supuesto no nos gusta que nadie de los nuestros viva, pero no solo de los nuestros, hablo de los nuestros en este caso de manera muy global, y a todos los que nos consideramos deportistas o que lo hemos sido en algún momento, seguiremos siendo siempre deportistas e intentaremos entender que por encima de lo que he dicho hasta este momento, ¿no? Por encima de lo bonito verdaderamente que es practicar deporte, y si encima podemos hacer felices a los que van a ver, no hay nada más bonito que eso. No puede haber 2, 3, 4 desalmados que vayan a no solamente a ensuciar lo que puede suponer un espectáculo en el cual había muchos niños, sino que encima de una forma xenófoba y una forma totalmente vejatoria intenten manchar la imagen de un club modelo y de un club señor como es nuestro Nueva Era. Permítanme que lo haya querido contextualizar, porque es que no quisimos hablar de esto, y repito, no quisimos hablar en su momento porque no entendíamos que a lo mejor podríamos verlo con demasiada perspectiva. Hoy sí, una semana después, y como hemos hecho fuera de micrófonos, hoy somos mucho más capaces de entender que 4 no van a salpicar el trabajo ni de unos ni de otros, porque vamos a destacar, por supuesto, también, en este caso, a todos los que pisaron esa pista, entre los que estaban los propios jugadores de Pinatar, de construcciones Sambún Pinatar, y no solamente los jugadores, sino también los técnicos que se ocuparon de sacar a esos energúmenos de la pista. Juan, experiencia para olvidar, pero experiencia que hay que erradicar del deporte. Sobre todo eso. Ya se lo comenté antes, nada más llegar al pabellón se lo dije. Dije, Ale, aquí nos van a hacer una encerrona fijo. Y transcurso del partido habían 3, 4 energúmenos detrás del banquillo, animando con un bombo, pero claro, salía el balón fuera, ya te hacían los gestos como te lo he hecho o no te lo he hecho, vacilando a los del banquillo. Y ya después escuchamos 2, 3 insultos. Que no vamos a reproducir en antena porque no por nada, porque si lo dijeron, pero es que no vamos a dar ni un minuto de gloria a semejantes individuos. Intentaron hacer daño, cosa que no hicieron, intentaron provocar, cosa que no consiguieron, y por supuesto desde esta casa no vamos a darles su minutito de gloria diciendo y reproduciendo sus palabras, pero sí que vamos a desde esta casa condenar
absolutamente todo este tipo de actitudes, Alex. Sí, es cierto. Desde que llegamos al pabellón era un partido que los dos equipos se jugaban mucho, los dos equipos, el conseguir los 3 puntos, pues era un paso grande por la salvación, pero desde que pisamos el campo, como dice mi amigo Juan, sí vimos detalles que no nos gustaron, tema de agua, tema de balones diferentes, pero bueno, estos deportes, nosotros como parte del cuerpo técnico era enfadado, pero bueno, como he dicho yo, nosotros siempre tenemos que ser ejemplos. Si fuera de casa nos tratan así, nosotros en casa siempre tenemos que prestar los mejores servicios, ¿vale? Porque el objetivo mío como entrenador es que siempre hablen bien del club. A raíz de ahí, sí es cierto que desde que comenzó el partido, muchos insultos, amenazas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya pasada la segunda parte, ya hubo varios insultos racistas por parte de 3 individuos. Como todos me conocen, Juan, todos mis jugadores, yo soy muy protector, muy cercano al jugador y no lo pude permitir. Hablé con los árbitros, le hice parar el partido, si escuchaba otro insulto de este tipo, pues que activara el protocolo. La verdad que Sambú por ese lado se portó muy bien, detectaron a esos 3 individuos y lo echaron del pabellón. Vale, por esa parte Sambú chapó. Pero bueno, continuó el partido, un arbitraje muy irregular y finalmente nos llevamos a un punto que lo damos por bueno. ¿Y por qué les decíamos todo esto? Porque recientemente hemos tenido en una competición como es la Champions League, que evidentemente no vamos a justificar y vamos a poder hablar y a poder llevar a comparativas, y una situación en la que ha vivido un jugador del Real Madrid, Vinicius Junior, con un jugador de Benfica, y ha salido en todos los telediarios, ha abierto el panorama nacional e internacional con este tipo de situaciones. Esto pasa en muchos de los rincones. No voy a decir en cada uno de los rincones de nuestro país o en cada uno de los rincones del deporte nacional, porque tampoco quiero pensar que esto en el siglo XXI sigue sucediendo, pero sigue pasando. Y eso ya está en la educación. Y eso va en cada uno de nosotros y en saber hacia dónde queremos y por qué vamos a un pabellón, si vamos a disfrutar con nuestros hijos, vamos a disfrutar del espectáculo o vamos a hacer daño de manera banal, de una forma totalmente arbitraria, a deportistas que van a competir y deportistas que van a hacer lo que deben, competir por sus 3 puntos y llevárselos a su casa. Pero lo más triste de todo esto es que encima se aproveche la circunstancia de o la religión o la condición del lugar de nacimiento o por qué no, incluso la condición sexual o el color de una piel, ¿no? Eso es lo más bajo y la mayor bajeza que puede tener cualquier persona. Y entonces queríamos condenar todo esto. ¿Por qué queríamos condenar todo esto? Porque lo ha condenado todo el mundo en ese Real Madrid-Benfica, pero es que nos pasa a nosotros en nuestra casa y nosotros lo tenemos que hacer con los nuestros. Lo haríamos con todos, pero es que ha sucedido con los nuestros y por supuesto teníamos que poner voz y vamos a seguir poniendo voz a todas esas situaciones y vamos a ir en contra de todas esas situaciones que los nuestros, y si algún día son los nuestros los que cometen errores, también lo criticaremos, pero no podemos permitir que en estos tiempos que corren, en el cual vamos a los pabellones, vamos a los campos a disfrutar, y yo lo digo, con mi hijo de 12 años o con mi hija de 8, yo no quiero que ni mi hijo ni mi hija presencien ese tipo de cosas hoy por hoy. ¿Que hace muchos años existían? Me sigue pareciendo tremendamente retrógrado, pero hoy por hoy, en los tiempos que corren, no debe de ser así. Y por ahí quería daros la enhorabuena, Alex, quería daros la enhorabuena, Juan, a todos vosotros, a toda esa expedición que supo en todo momento comportarse, que supo en todo momento convivir con lo que no se debe de convivir y entender que tuvisteis que hacer de tripas corazón para vivir todo eso, pero que imperara lo verdaderamente importante, que es el deporte y la competición. Nosotros queríamos hacerlo desde un prisma relajado porque ya les digo yo que si es el lunes venimos aquí a la radio. El lunes pasado, pues seguramente hoy no estamos hablando. No te hablaríamos con tanta tranquilidad. Ni yo tampoco, muy probablemente, pero por eso hay que coger prisma, hay que coger distancia y lo que vamos a hacer para acabar es
hablar de lo verdaderamente importante. Ya que hemos dado este pequeño paréntesis, vamos a hablar de lo verdaderamente importante. Y es la gran competición que está haciendo Nueva Era y sobre todo lo que nos queda, míster, para resumir en 2 minutitos que nos quedan. ¿Qué nos queda por delante a esta Nueva Era y realmente por qué tiene que pelear este Nueva Era en esta temporada? Yo pienso que queda la mejor versión de Nueva Era por delante. Es cierto que ha habido un cambio con respecto al principio y una mejoría muy, muy, muy buena, y yo creo que queda un Nueva Era por delante que va a dar mucho que hablar. Lo primero que tenemos que hacer es certificar la permanencia. Si es cierto, como decías antes tú, esos 3 partidos, esos 9 puntos, pues ya podríamos certificar la permanencia y a partir de ahí soñar. Pero lo que queda por delante, un Nueva Era combativo, un Nueva Era con su propia identidad y un Nueva Era que va a terminar probablemente en los puestos altos de la clasificación. Y un Nueva Era que consolidará y seguirá consolidando esa posición en esta segunda B. Juan, Alex, mi doble enhorabuena. Lo primero por el fantástico trabajo que lleváis realizando en esta temporada, por lo que os queda por seguir realizando. Y hoy, en nombre de todos los melillenses, daros la enhorabuena por haber sabido representar tan y tan bien al deporte melillense, a todos los ciudadanos melillenses que seguro que si hubiéramos vivido aquellas circunstancias no nos hubiera gustado a ninguno, y vosotros defendisteis a capa y espada la marca Melilla, ¿no? Que para los que no lo sepan, porque entiendo que es que esos 3 no lo saben, somos igual o más españoles que ninguno. Señores, un verdadero placer y mucha suerte para lo que queda, que lo que viene es muy bonito, Alex. Muchísimas gracias, y darte las gracias a ti también por el trato recibido desde que llegamos, y que hemos estado muy a gusto, ¿no, Juan? Muy, muy a gusto. Juan es poco hablador, pero sé que... Es que te voy a decir la verdad, cuando te has ido al baño ha dicho todas las preguntas al Mr. Dupi. Sin problema ninguno, estoy acostumbrado. Sí quiero hacer un pequeño hincapié. Por supuesto. Sobre todo del club. La dinámica que está llevando el club, los objetivos que está intentando conseguir el club, pues están trabajando muy bien desde dentro. El tema de Yuse, el tema de Kiko Mariscal, el tema de José Huerta, Juan. Son personas que no se ven... ADN Fútbol Sala. Son personas que no se ven en el día a día. Sufian, son personas que no se ven en el día a día, pero son los partícipes de que todo esto vaya como debe ir. Pues desde aquí un abrazo enorme a todos ellos y por supuesto un abrazo a toda la familia Nueva Era y toda la suerte del mundo, que desde Cope Melilla estaremos muy atentos para que nos sigáis dando muchas alegrías. Les dejamos con una pequeña publicidad y pasamos con nuestro próximo invitado. Pues hemos dejado ya a nuestros invitados, a Alex Herrera y a Juan Mariscal. Bueno, la verdad es que tener que hablar de esto en estas etapas de la vida, cuanto menos es preocupante a nivel educacional. Creo que no caben ese tipo de situaciones en el mundo del deporte. No caben en ningún mundo. Pero en el mundo del deporte mucho menos. Al final el mundo del deporte es un juego y se nos olvida a muchos que todo nace del juego cuando somos muy pequeños y que tenemos la gran fortuna, los que hemos tenido la gran fortuna de vivir de ello, y se convierte en una profesión. Pero la matriz, lo básico, lo más importante es que es un juego y no podemos permitir que haya 4 o 5 energúmenos que nos priven de disfrutar del juego en sí. Y pasamos a nuestro segundo invitado, y yo personalmente tenía muchas ganas de tenerlo en estos estudios de COPE. ¿Y por qué digo muchas ganas? Pues porque ustedes ya saben, nos gusta traer a nuestros invitados, pues bueno, en esos momentos en los que se les puede esbozar media sonrisa, ¿no? Y no ha habido una época bonita para nuestro siguiente invitado, porque le ha tocado currar mucho, y me consta que ha currado mucho. Pero esto es el deporte y lo ingrato del deporte, ¿no? Que el trabajo muchas veces no tiene los frutos deseados en forma de resultados, ¿no? Y les estoy hablando del entrenador Melilla Baloncesto, don Rafa Sanz. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Un placer tenerle en esta casa y sobre todo tenerle en Melilla. Tengo muy buenos amigos del deporte del básquet, muy buenos amigos. Y cuando usted llegó a nuestra ciudad, alguno de ellos me dijo, de hecho uno de ellos que lo tengo como contertulio me dice, un gran entrenador. Además, no sé si es cierto que es usted el entrenador más joven en debutar de la Leboro, ¿verdad? Y en Melilla. Y en Melilla. Y en Melilla debuté en el 99. Curioso, ¿eh? ¿Se cierra el círculo, mister? Esperemos que no. No, por supuesto, tiene que continuar mucho el círculo, ¿no? Abramos un corchete. Seguro que sí. Les decía que veníamos y que queríamos tener aquí a Rafa Sanz fundamentalmente porque esos brotes verdes que le veníamos diciendo en los últimos partidos, pero que pues un último cuarto regular, un último cuarto en el que pues lógicamente te atenazas un poco más, el gran momento de, pues en este caso, por ejemplo, Mombu Obradoiro, que fue un rival que, bueno, que sobre la cancha mostró esa superioridad, pero sí que veníamos viendo esos brotes verdes. Y bueno, llegó contra Cantabria, su primera victoria, mister. Le llamo mister porque es que yo vengo del mundo del fútbol. Me sale de. Yo soy futbolero también. Me sale ya por defecto, entrenador. Me imagino que muy orgulloso de poder, sobre todo, que sus jugadores puedan recibir el premio a mucho trabajo, que me consta que hay mucho trabajo detrás. Sí, la verdad que ya veníamos porfiando ahí, ¿no? Y yo creo que habíamos tenido 2 salidas consecutivas fuera en las que habíamos merecido por lo menos ganar uno de los 2. Tanto en Palma como en Alicante creo que hicimos un buen trabajo, sobre todo el primer partido, el de Palma, y se nos escapó por muy poco al final. Así que yo creo que el equipo venía dando paso, evidentemente la situación no es sencilla, pero el equipo venía dando paso y la verdad que la victoria ha llegado más que merecidamente. El partido de Palma, 3 magníficos primeros cuartos. Sí. ¿Qué pasó en ese partido? Porque yo entiendo que me imagino que eso es la consecuencia, ¿no? De venir de donde vienes y del lastre que traes, muy probablemente anímico, ¿no? Bueno, de todo tipo, también físico. Evidentemente, cuando estás ahí abajo no estás por un solo factor. Nosotros estamos abajo en la clasificación por muchas cuestiones, no solo por una. Sería absurdo intentar entender que esto es por una sola causa. Hay muchas cosas que nos han hecho bien, por las que el equipo pues, se ha visto condenado a estar en la zona baja de la clasificación. Yo vine aquí a final de diciembre con la intención de intentar reconducir la situación y entre todos, porque esto no es una cuestión solo del entrenador, entre todos estamos trabajando para intentar que no se nos caiga el equipo y que seamos capaces de luchar hasta el final por salvar la categoría. Rafa, en su experiencia, en su enorme experiencia, me imagino que en el momento que un entrenador de su caliz viene a una plantilla como la de Melilla Baloncesto, lo primero es que analizar, ¿no? Ver, como usted bien decía, ¿no? Esto no puede ser una cuestión solamente de una cosa, ¿no? Las múltiples aristas que tienen un equipo, un grupo, un deporte. ¿Qué identificó rápidamente Rafa Sanz para poder poner esa primera piedra donde empezar a construir ese nuevo Melilla Baloncesto que buscaba usted? Bueno, que se puedan contar pocas. Seguro. Que se puedan contar pocas. Seguro. ¿Para qué vamos a decir lo que no es, ¿no? Y de las que se puedan contar, pues decir que había que mejorar en todo. Yo creo que en lo físico, en lo actitudinal, en la capacidad mental, en la dureza, en intentar ser mucho más perseverantes, bueno, en todo eso. Y en todo eso hemos mejorado, evidentemente con los nuevos ingredientes. Esto es un juego de jugadores. Y al final, si los jugadores no andan, el coche no anda. Y ahora, evidentemente, pues tenemos jugadores que andan. Y sumado a los que ya había, pues ahora tenemos un producto mucho mejor. Muy mejorado, ¿no? Muy mejorado. Decíamos nosotros en esta casa tenemos una tertulia que intentamos ser objetivos. No voy a hablar yo de baloncesto o intento opinar lo justo y necesario, pero sí que tenemos algún contertulio que de esto sabe un poco. Y decíamos, desde donde veíamos cada uno, en esa primera etapa de Melilla Baloncesto, achacábamos a la plantilla que le faltaba cierto talento. ¿Usted lo percibió igual que lo podíamos percibir nosotros? Sí, es uno de los factores, es evidente. Yo cuando algunas veces se dice, no, pues el equipo está bien, yo digo, bueno, pues ¿por qué no lo han fichado en otro lado? No, eso siempre se dice muy fácil. Es muy fácil de contrastar, decir, ¿no? Oh, muy bueno haberlo fichado tú, ¿no? Entonces, es evidente. Una de las razones, evidentemente, es esa.
pero no la única, pero esa es fundamental. Es evidente que después de tantas jornadas, un equipo enquistado en el último puesto, pues es evidente que es un equipo falto de muchas cosas. De talento, pues es una de ellas, es evidente. Y los cambios que se han ido haciendo en la plantilla, pues entre otras cosas, han aportado más talento del que había. Teníamos una previsión en estas charlas que tenemos habitualmente con nuestros contertulios, en las que decíamos que sí o sí había que firmar, en las que teníamos clarísimo que para poder defender con uñas y dientes, como no nos cabía ninguna duda que este Melilla Baloncesto iba a intentar pelear hasta el final su posición de privilegio en la categoría, iba a hacer todos los esfuerzos posibles. ¿Cuánto ha tenido que ver Rafa Sanz en toda esa decisión de por qué un jugador sí y por qué un jugador no? Es decir, ¿le han permitido a usted participar de esa toma de decisiones? Porque me imagino que también sería lo justo el que usted llegue y aterrice a un proyecto y que pueda decidir, pues mira, prefiero para lo que nos queda este tipo de perfil de jugador. Bueno, yo llegué contando con todo el mundo y no haciendo juicios de valor prematuros. A las 2 semanas, pues evidentemente ya tenía un análisis hecho exacto a pie de campo y se empezaron a tomar decisiones. Las decisiones son consensuadas, es decir, yo no firmo los contratos. El club es desde la dirección deportiva y desde la directiva, y siempre manteniendo un escrupuloso orden económico, es decir, eso hay que tenerlo en cuenta. Aquí se han dado bajas y se han dado altas, pero siempre manteniendo el presupuesto. Eso es una máxima que tenemos, que esto no lo podemos endeudar. Y el club está siendo muy escrupuloso en ese aspecto. Entonces, teniendo en cuenta lo económico, que es lo primero, el equipo pues ha tenido que ir tomando decisiones, y las decisiones han sido consensuadas entre la dirección deportiva, entre la directiva, entre el entrenador, entre todas las patas que formamos el Melilla Baloncesto. Muchos jugadores nuevos, dotando al equipo de otra imagen, porque ahí están los resultados. Como bien dice usted, los verdaderamente importantes son los que se ponen el mono de trabajo y saltan a la cancha. Javier Ezquerra, Sergio Rodríguez, Jonas Thor, Sebastián Aris, Michael Calcedo. Me imagino que un equipo mucho más reconocible para lo que usted quería, ¿verdad? Sí, claro. Hoy en día, si no corre y no salta, ¿a qué vas a jugar? No puedes jugar a nada. Es muy significativa esa frase. Es evidente, pero es que en los deportes, ¿no? Si no hay un mínimo de físico, no puedes jugar. Por mucho talento que creas tener o por mucha capacidad técnica que puedas tener, el físico es condición sine qua non. Entonces, lo primero que ha habido que dotar al equipo es de jugadores acordes con la exigencia física de la competición. Además, hay que sumar el talento del que hablabais vosotros antes, ¿no? Con acierto. Y después, pues está evidentemente las condicionantes mentales que influyen aquí, ¿no? Una situación clasificatoria tan mala. Hace falta gente que sea valiente, que sea resistente mentalmente, que sea dura mentalmente. Y esos son los pasos que se han dado. Evidentemente, cuando vas al mercado a estas alturas de temporada, lo que hay disponible es lo que hay disponible. No fichas lo que quieres, fichas lo que puedes. Pero yo creo que desde el club se han dado unos pasos bastante eficientes y el equipo se ha mejorado. Es verdad que hay una posición en la que no, que es la posición de 5, que es el debe que tenemos, evidentemente, pero el resto de posiciones están mejoradas. Rafa, lo que queda por delante, a los que nos duele el deporte melillense, los que nos preocupa y nos ocupa el deporte melillense, porque lógicamente lo mejor para ustedes es lo mejor para todos nosotros. A los neófitos en todo esto como yo, nos puede dar un poco de vértigo. Me imagino que a los experimentados como usted, ese vértigo se convierte en motivación y reto, ¿no? A partir de ahí, de ese equilibrio entre vértigo, motivación, reto, ¿dónde está la realidad de lo que puede deparar el resto de competición para este Melilla Baloncesto? Porque hoy por hoy, creo que somos muchos, y de los cuales yo me incluyo, que nos hemos vuelto a ilusionar. Sí, quedan 12 partidos. La ilusión es real. Yo creo que desde el club se han dado pasos para intentar que esto no sea efímero, el paso por la primera fase de nuevo. Evidentemente la dificultad es máxima. Nos sacan 2 partidos los equipos que tienen, digamos, ahora mismo la salvación en su mano, y quedan 12. Es posible hacerlo, pero está muy difícil. No vamos a vender aquí una burra que la burra no pueda ni dar 2 pasos. Pero está claro que la intención nuestra es conseguirlo.
y yo creo que, aun reconociendo la dificultad, pensamos todo desde dentro que es posible. 12 partidos, 2 victorias de distancia en una competición que usted conoce mucho mejor que nadie. ¿Dónde colocaría esta primera FEF en todas esas Leboro que usted ha vivido? Porque yo creo que es brutal el nivel, no solo de nombres, ya hablamos de clubes porque los nombres son escandalosos, pero del talento. Que hay jugadores que yo creo que pueden estar perfectamente defendiendo equipos de ACB a un nivel... Sí. Los equipos grandes son muy grandes. Los equipos de arriba tienen un nivel muy alto. Después es verdad que a partir del quinto, sexto, séptimo equipo de la liga, ahí ya depende un poco de lo que tú seas capaz de hacer con eficiencia. Yo creo que el Melilla Baloncesto, si se llegan a hacer las cosas bien desde el principio, no tendría que sufrir para estar en mitad de tabla. Pero evidentemente pues las cosas se torcieron desde el primer día y a partir de ahí pues ha habido que ir pues intentando achicar agua. En la situación en la que estamos actualmente, pues tenemos que asumir que los equipos de arriba son casi inabordables, pero como te decía anteriormente, a partir del quinto, sexto, séptimo equipo, yo creo que la igualdad es bastante grande entre los equipos. Así que nosotros vamos a afrontar estos 12 partidos con la máxima ambición y de tú a tú con cualquier rival. Entrenador, lo que no te mata te hace más fuerte, eso dicen, ¿no? Al Melilla Baloncesto todavía no lo han matado y quedan 12 partidos en los que estas de inercia y estas dinámicas que mucha gente pues hablan de ellas y realmente hablan porque lo dice mucha gente, pero ustedes los que están dentro saben lo importante que es llegar a esos últimos momentos con esa flechita para arriba, ¿no? Y que venga en tendencia ascendente. Estamos trabajando en eso. Estamos trabajando en intentar ser un equipo cada día más reconocible, más sólido, más consistente, que defensivamente sea capaz de competir contra cualquier equipo de esta categoría. Y estamos intentando dar esos pasos, ¿no? Lo que pasa es que son pasos de cimentación del edificio en un momento en el que pues, la competición está en plena efervescencia. Es muy difícil eso, ¿eh? Yo siempre digo que hay que intentar evitar coger un equipo a mitad de temporada. Pero en estas circunstancias yo he venido aquí voluntariamente porque yo estaba en otro club y pedí la salida para afrontar este reto porque me apetecía hacerlo. Me suponía un reto profesional y personal muy grande. Y me vi con fuerza y me sigo viendo con fuerza para luchar al máximo para conseguirlo entre todos, ¿eh? Como decía antes. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, yo creo que estamos dando los pasos y que vamos a intentar ser un equipo que vaya de menos a más, como tú decías, para intentar en las últimas jornadas conseguir el objetivo de la salvación. Rafa Sanz, decíamos anteriormente que es un ilustre de esta competición, a pesar de la juventud. En sus muchas etapas ha pasado por el Javier Imbroda, visitando muchísimas veces esta casa. Ese anhelo y esa, sobre todo, jerarquía moral que tiene Melilla Baloncesto dentro de lo que es este panorama, ese decano, ¿no?, de la competición, hace que un entrenador como Rafa Sanz en otro club le inspire ese reto que decía anteriormente. Melilla Baloncesto es Melilla Baloncesto y nunca va a dejar de serlo, a pesar de que pase por momentos de dificultad, pero ese tipo de situaciones todavía el nombre se guarda, ¿no? Bueno, el nombre y las realidades. Yo llevaba muchos años sin estar en un club que pagara antes de que acabase el mes, que pagara a tiempo. Aquí están todos los ingredientes puestos a lo alto de la mesa, ¿eh? Tenemos material humano, material técnico, capacidad a la hora de organizar cualquier cosa. Yo creo que es un club perfecto. Evidentemente tiene que haber una sentada grande de los rectores del club para percibir por qué en los últimos años la situación, la flechita esa de la que tú hablabas antes, está yendo tan hacia abajo. Pero es evidente que los ingredientes los tiene. Y yo lo tengo claro, y ahora desde dentro lo tengo más claro. Aquí se dan las condiciones para hacerlo bien. No para a corto plazo para ascender, no. Pero para estar en mitad de tabla, sí. Para salvarse con mucha más solvencia de la que estamos demostrando, por supuesto. Todos los ingredientes los tenemos. Entiendo por sus palabras que cree en un proyecto sólido y viable. Por lo tanto, y esto me lo saco yo de la chistera, entrenador, Rafa Sanz ha venido a quedarse. Bueno, eso el tiempo lo dirá. Yo he venido a trabajar.
evidentemente ya el futuro en esto del deporte, lo sabes tú, que has jugado a buen nivel, pues que eso ya depende de muchos factores. Pero evidentemente yo tengo claro que Rafa Sanz o sin Rafa Sanz, aquí se dan los condicionantes suficientes para hacerlo bien. ¿Para hacerlo extraordinariamente bien? No. Para hacerlo extraordinariamente bien, no. Pero para que seamos eficientes, sí se dan. Lo que tenemos que ser capaces es de encontrar un camino y de imponer una meritocracia y de instaurar unos valores para que esto florezca. Pero los ingredientes los hay aquí, sin lugar a dudas. Y utilizando su símil, y el sol, que tenemos una Bueno, ciudad sol, fantástica de sol, al ¿verdad? sol le está costando salir, ¿eh? Sí, últimamente También sí. te digo, ¿eh? Últimamente Al sí, sol le está ¿verdad? costando salir. Yo estuve en Ourense 3 años y a veces esto yo digo, joder, en Ourense ganaban más dinero y más partidos, ¿eh? Y aquí no veas. Pero no, yo espero que salga pronto. Seguro que le va a salir, ya lo veremos usted y yo. Decíamos, por ir matizando, que nos quedan 4 minutitos y medio, esos jugadores que usted ha nombrado antes, o que yo he nombrado antes, y que se han unido a los que usted ha fidelizado de la primera etapa, a día de hoy, ¿dónde está la fortaleza de esta plantilla, entrenador? Porque evidentemente ni es la mejor plantilla de la competición, ni es la peor plantilla de la competición, aunque por la posición podrían pensar que es así, pero no lo es. Usted, cuando se mete en el vestuario con ellos, hay grandes fortalezas. Me imagino que podrá identificar esas grandes claro. fortalezas. Cuéntenoslas, sobre todo para que ese público que vaya al Javier Imbroda crea cada día mucho más en su equipo. Yo creo que la perseverancia. Nosotros Es un no equipo tenaz. Sí, nosotros no hemos perdido la capacidad de luchar y de levantarnos cada día a pesar de la derrota. Ni hemos tenido un ambiente de tristeza. Hemos sido un equipo positivo. Evidentemente, los que hemos venido de nueva hemos ayudado a eso, porque tenemos menos losa que los que llevaban aquí desde el principio. Pero por eso también hemos tenido aire fresco, jugadores jóvenes también hemos traído, para que insuflen ese positivismo, ¿no? Entonces yo creo que el equipo yo le veo bien. Yo le veo bien, de verdad. O sea, yo creo que podemos hacerlo mejor, sí, pero el equipo va en línea ascendente. Lo importante, evidentemente, es no caernos moralmente por el peso de las derrotas o por cualquier contratiempo que pueda suceder, ¿no? Pero en líneas generales yo al equipo lo veo con el convencimiento de intentarlo hasta el último día. Ha girado plantilla, ha girado su propio staff técnico, que para un entrenador es fundamental, estar rodeado de esas personas que le puedan complementar. Al final, un entrenador no llega a todo, aunque pueda parecer que sí, pero entrenadores humildes y profesionales de verdad, como tienen que ser, saben de la importancia de su staff técnico. Prácticamente ha dado un giro de 180 grados a este Melilla Baloncesto. Ojalá ese giro a final de mayo nos dé la oportunidad, ¿no?, de poder hacer un proyecto en primera rep de nuevo, con esas bases, ¿no? Con ese camino, con esas piedrecitas que ha ido poniendo Rafa Sanz sobre esa Mago de Oz, ¿no?, que sabía hacia dónde tenía que ir, hacia el lugar adecuado. Bueno, ojalá. En eso estamos, ¿no? Y el club en eso está siendo muy responsable, ¿no? Con el nombre de la ciudad, con la historia del club. Estamos todos muy responsabilizados del peso que entraña, pues, este proyecto, ¿no? Entonces tenemos que ser capaces entre todos de lucharlo. Evidentemente, cuando acabe la temporada, 2 equipos van a bajar, 2 equipos van a subir y nosotros vamos a intentar ser de los que nos salvemos. ¿Cómo le ha venido esta ventana FIBA? Bien, estuve en Córdoba 2 días y medio y pude ir a ver un poquito a la familia, pero aquí hay mucho trabajo y pues ha sido un paréntesis pequeñito y ahora lo que hay que hacer es afrontar esta situación de aquí a final de liga con la máxima ilusión y la máxima fuerza. Me consta que han podido resetear, cargar pilas con la familia. ¿Y cómo le ha venido la plantilla? Porque me imagino que después de esa victoria otro quieres jugar el siguiente partido rápido y que a veces piano, ¿no? Ya sabes tú que los descansos de los jugadores siempre lo agradecen. Sí, sin duda, sin duda. Bueno, nadie y los técnicos, ¿eh? Nadie ha protestado. En estas cosas nadie protesta. Nadie ha protestado. Pero me imagino que le habrá venido bien, ¿no?, para consolidar el trabajo, ¿no? No, estamos en ello. Estamos intentando, tienen en cuenta que esto parece un poco el camarote de los hermanos Marx, ¿no? Que entra uno, sale otro, entra uno, sale otro. Nos está viniendo bien para intentar consolidar un poco el estilo de juego.
Y estamos entrenando desde el viernes para intentar tener un equipo sólido y que las piezas que se han ido incorporando pues estén cada día más sincronizadas. Entonces, el parón nos ha venido bien para desconectar mínimamente y para trabajar mucho, porque es momento de trabajar y de intentar tener una seña de identidad lo más sólida posible. Entrenador, que su suerte es la nuestra, que si usted es capaz de devolvernos o de mantenernos en esa categoría, que estoy convencido que no solamente será usted, sino será el trabajo de todos, pero sí que es cierto, y al César lo que es del César, que hoy por hoy tenemos muchas ilusiones, cosa que a lo mejor hace un tiempo no teníamos. Ha sido un verdadero placer, esta es su casa y ojalá que podamos seguir hablando y sobre todo poder tenerle y seguir aprendiendo de usted del baloncesto. Muchas gracias. Pues señores, ha sido un placer tener a nuestros invitados de lujo esta semana. El miércoles más tendremos tertulia y analizaremos absolutamente todo con los que realmente saben, con los nuestros. Un placer como siempre, el miércoles más.